Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir, tanto a las personas que estáis en presencial como quienes nos estáis siguiendo online. Hoy inauguramos un curso académico más de la sección de iniciación profesional y la verdad es que con muy buenas formas. La verdad es que yo siempre he sido un poco de pensar que el mundo se divide en dos tipos de personas, las que piensan que el año empieza en enero y las que piensan que el año empieza en septiembre. Muchos abogados tienden a pensar más en septiembre por el tema de que como agosto de verdad es cuando para el año. Y la verdad es que la vuelta al cole, ¿no? Este momento de parón siempre es un buen momento para reflexionar y para plantearnos qué herramientas tenemos a nuestra disposición para mejorar o seguir trabajando en nuestro desarrollo profesional. Desde la sección de iniciación profesional siempre intentamos proveeros de talleres, sesiones o acercaros a ponentes que tienen amplios conocimientos sobre algunas materias para ayudaros a hacer un poco ese ejercicio de reflexión. Y hoy no podríamos estar mejor acompañados que con Paula Cañabate. Paula va a hablarnos hoy de comunicación, pero no de cualquier tipo de comunicación, sino de cómo hacerlo bien y con un propósito, porque al final hablamos mucho, pero no es lo mismo hablar que comunicar. Y lo que no se cuenta, no cuenta. Así que es muy relevante el saber qué técnicas tenemos a nuestra disposición para ser capaces de trasladar un mensaje a nuestros destinatarios. Así que nada, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y os dejo con la auténtica protagonista de la jornada. Pues muy buenas tardes a todos, encantada de conoceros, a todos los que estoy viendo por aquí las caras. Muchas gracias por venir y muchas gracias también a todos los asistentes que nos acompañáis online. A mí me gusta siempre presentarme y contaros un poquito también de mi trayectoria porque ya que compartimos este ratito, qué menos que podamos salir de esta sala o de esta sesión y saber un poquito más de las personas con las que estamos compartiendo este espacio. Me llamo Paula Cañabate, soy psicóloga de profesión, hice 3 másters, 2 de ellos en temas de comunicación estratégica y antes de entrar en el mundo de los recursos humanos decidí que quería emprender en algún lugar del mundo. Entonces monté una empresa sobre comunicación estratégica, me fui a Perú, trabajé con políticos, trabajé con CEOs, empresarios y desde Perú conocí al Banco Mundial, que me ayudó a seguir viajando incluso hasta África y Zanzíbar. Desde allí decidí que me gustaba el mundo de la comunicación, me gustaba el mundo de la empresa. Por cierto, era psicóloga, algo tenía que hacer relacionado con el mundo de psicología, así que hice un máster de recursos humanos en Garrigues. Y ahí empecé a unirme poco a poco al mundo de derecho y junto a todos los abogados, ¿no? Dentro de recursos humanos, ya ahí seguí mi trayectoria un poquito más definida dentro del mundo de la empresa, ¿no? Ya como cliente final para trabajar la comunicación y para trabajar la experiencia del empleado y pasé por varias empresas, por Steelcase y actualmente estoy en Banco Santander, donde soy especialista en temas de evaluación del desempeño y compensación, que no significa nóminas, a pesar de lo que muchos piensan, ¿no? Es decidir cómo se tiene que analizar el sueldo de las personas, cuál es su condición económica y cómo se tiene que seguir continuando esa evolución retributiva a lo largo de su carrera. Suelen ser 2 procesos o suelen ser 2 hitos en la vida de cualquier empleado que genera tensión, que son puntos de dolor. Generalmente la evaluación del desempeño la enfrentamos con tensión, todo el mundo cree que se merece más evaluación de la que nos acaban poniendo y, por supuesto, todo el mundo sabe que se merece mucho más de lo que le pagan. Entonces son 2 procesos que para mí son muy importantes dentro de la vida del empleado, no tanto por cómo se desarrolla el proceso, porque utilizamos todos esos criterios y dimensiones objetivas para decidir cómo se tiene que hacer, sino en el gap de comunicación que hay al final del proceso, en cómo se le explica al empleado qué es lo que ocurre y cuáles son los criterios que se utilizan para impulsar ese desarrollo, o bien retributivo en su carrera, o ese desarrollo profesional. ¿Qué debe seguir haciendo para crecer dentro de la empresa o dentro de la trayectoria que te estás planteando? Así que hoy, dentro de ese recorrido en el que os acabo de compartir, quería también traeros cómo la comunicación dentro de todo esto tiene un papel fundamental, ¿no? Y cómo se diferencia esa comunicación como la herramienta estratégica que podemos utilizar para diferenciarnos. Aquí Celia me ha dado permiso también para hacer la sesión un poco dinámica. A mí me gusta conoceros también a vosotros, os he contado un poquito de mí, no voy a pediros a todos que os presentéis aquí ahora mismo, pero por favor, si hay cualquier pregunta, matiz, aclaración o comentario que queráis hacer durante la sesión, por favor, sentid que la sesión es una sesión viva, podéis participar todos en el momento que lo deseéis, ¿vale? Para construir esa sesión entre todos. Supongo que desde casa también pueden participar.
Sí, pero desde casa, como hay que leer las preguntas, mejor al final, aunque responderemos a las preguntas. Luego, una pequeña cosita técnica. Para quien quiera hablar, justo por lo que comenta Paula, que hay gente conectada online, tenéis que darle al botón que tenéis justo delante en el micrófono cuando queréis hablar y volver a apagar una vez finalicéis. Y después de esta especificación. Son las necesidades técnicas que tenemos, así que fantástico. Estupendo. Pues entonces, comunicación, comunicación con propósito. No vengo a hablaros de que la comunicación requiere un emisor, requiere un receptor y requiere un canal. Hablaremos de canales, pero no los que estáis pensando ahora mismo. Vamos a hablar de comunicación en otro nivel. La comunicación, como la vamos a hablar hoy, es una herramienta. Y no voy a deciros que no sepáis utilizar esta herramienta porque todos sabemos comunicar. Lo que trato de traer hoy encima de esta mesa que compartimos es qué es lo que conseguimos a través de esta herramienta de comunicación y cómo la estamos utilizando. Si consigo que salgáis de aquí replanteando alguna de las formas en las que comunicáis, entonces habré conseguido mi objetivo. Esto lo preguntaré también al final de la sesión de hoy. Para mí, uno de los mayores secretos que tuve durante mis primeros años dentro de la empresa, porque es bastante diferente a cuando decidimos emprender, es qué es realmente lo que se exige, lo que se nos pide cuando entramos en una empresa. Generalmente llega el primer año, os caen 300 casos encima de la mesa o 400 emails, según si acabáis en empresa final o despacho, y pensamos que nuestro verdadero objetivo es ese objetivo que nos dice a principio de año nuestro manager, que tenemos que resolver esos casos, colaborar con el equipo, los compañeros, y a lo mejor con un poco de suerte incluso nos meten en nuestros objetivos aprender inglés. Pero ese no es nuestro verdadero objetivo. Y no digo que no haya que hacerlo, por supuesto, hay que resolver los 300 casos que se caen sobre la mesa, hay que responder a los emails más rápido que nadie y hay que colaborar y aprender esas skills o competencias que nos ponen. Pero eso no es lo que nos permite diferenciarnos. Eso no es lo que hace que cuando decidan a quién se debe promocionar, piensen en ti en ese momento. ¿Qué es lo que nos hace diferenciarnos? Desde los 20, generalmente desde los 20 hasta los 30, es una etapa en la que nos piden que escuchemos, que entendamos cómo funcionan las dinámicas de la empresa, qué es lo que valoran, cómo se relacionan las personas que están a nuestro alrededor, porque hay un proyecto más atractivo que le cae a una persona en lugar de a otra. Esos primeros 10 años, si conseguimos acortarlo muchísimo mejor, es para entender cuáles son esas reglas del juego del sitio donde estamos. A partir de los 30 ya no se nos pide que entendamos, ya se sobreentiende. Ya se pide que participes, que aportes valor con todo lo que has aprendido durante esa primera etapa. Y entonces, en esa aportación que haces, tienes que diferenciarte de las personas con las que trabajas. Y en los 40 y en los 50 te diferencias según cómo gestionas al equipo y según cómo resuelves los problemas que llegan. Por tanto, además de los objetivos que tenemos todo en el día a día y que son transparentes, realmente las reglas del juego y los propósitos que se nos piden en las diferentes etapas de desarrollo profesional son diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos permite diferenciarnos. Pero ¿cómo conseguimos realmente alcanzar esa diferenciación que necesitamos con el resto de las personas con las que estamos compitiendo en el día a día? Y aquí, ojo, cuando digo compitiendo no me refiero que el día de mañana todos nos volvamos lobos de Wall Street que intentamos ser realmente competitivos con las personas con las que trabajamos, pero sí que tengamos en cuenta que cuando participamos en un proceso de selección hay una posición. Cuando hay una promoción, solo hay una. Y salvo que trabajéis en farma, que tienen presupuesto ilimitado, para el resto de las empresas, el presupuesto que hay se reparte y lo que le cae a uno no lo cae a otro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos dentro de esa competición que tiene que haber sana, pero la hay, que nos recuerden a nosotros? Y hoy vamos a resumirlo en 3 claves. Primero es la confianza. ¿Qué capacidad tenemos de generar credibilidad? Segundo, la claridad con la que hablamos. Y esto es especialmente importante en el mundo del derecho y de los abogados, porque los que venimos de fuera sí tengo que recordar que a veces nos cuesta un poquito seguir esa jerga, ¿no? Y vamos a ver ese tema de claridad, qué significa y qué implica para con el cliente final. Y por último, por supuesto, estamos hablando de la diferenciación y, por tanto, qué es lo que hace que nos recuerden, qué es lo que nos convierte en personas memorables. Empecemos con la parte de confianza. Los abogados generalmente tenéis 2 tipos de clientes. Tenéis un cliente que es el que está en empresa final, generalmente suele ser un experto en su sector, en su nicho, sabe de lo que habla cuando viene a preguntaros a un despacho o a una consultora, pero quiere esa confirmación final de vosotros como expertos. Y tenéis, por otro lado, el cliente particular. El cliente particular soy una yo.
Una persona que generalmente no sabe de derecho, pero gracias a Google y por supuesto a ChatGPT, incluso a algún influencer en YouTube, en Instagram, de repente nos hemos convertido en grandes expertos de cualquier duda que queramos compartiros. Por tanto, vosotros, abogados, los verdaderos expertos, ya nos diferenciáis por la cantidad de conocimiento que tenéis, porque se os presupone qué es lo que os hace creíbles y confiables. Me gusta cuando participáis. ¿Quién ha sido? Experiencia práctica, pero yo como cliente no sé la experiencia práctica que tenéis. Tengo que creer que tienes esa experiencia práctica. Que te recomiendes otras personas es algo muy bueno que te puede pasar. Cuando te recomienden otras personas, tú haces caso a esa persona que te recomienda porque confías en ella, en esa recomendación. Yo según quien me recomiende algo, igual voy, igual no voy, ¿no? Entonces ya estás jugando con un tema de confianza y de credibilidad. Por tanto, lo que a vosotros os diferencia, abogados, de esos clientes que tenéis que se creen que son expertos, es la confianza que seáis capaces de generar. Y hoy, como venimos a hablar de comunicación, vamos a ver cómo se genera esa confianza. Empecemos con la parte de no verbal. Con la parte de no verbal os he prometido que iba a hablaros de canales. Tenemos muchos canales de comunicación no verbal. Tenemos la expresión facial, que es nuestra carta de presentación. La primera toma de contacto es lo primero que ve la persona cuando se va a comunicar contigo, salvo los correos, pero en eso entramos luego. Tenemos los gestos, que es todo lo que hacemos con las manos, cómo gesticulamos y que muchas veces funciona en nuestra contra, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos y tenemos una gesticulación un poco ansiosa. ¿Qué pasa con las posturas? Que es uno de los principales canales que nos permite mostrar cierto estatus en la conversación que mantenemos, o el paralenguaje, también llamado la prosodia, que es todo lo que acompaña a nuestra voz. Las pausas, el ritmo, el tono. Además de estos cuatro, porque tenemos un tiempo un poquito limitado, hay muchos otros canales. Tenemos la mirada, que le llamamos la oculésica, las distancias, pero hoy nos centramos en estos cuatro porque mi objetivo no es que salgáis con 18 páginas escritas en los apuntes. Mi objetivo es que os llevéis cosas prácticas hoy y que recordéis alguna que otra de las ideas que comentamos. Entonces, empezamos con el primero que hemos dicho. Expresión facial. No me gustan los prototipos, he de deciroslo desde el principio, y no me gusta cuando hablamos de comunicación y la gente dice, ¿sabes cómo tienes que comunicar correctamente sonriendo? Si sonríes, ganas la comunicación. No. Cada uno tenemos un perfil de comunicación completamente diferente del resto y tenemos que ir probando cuáles son las cosas que nos funcionan a nosotros, con las que nos sentimos cómodos y cuáles no. Por tanto, la primera persona que os diga, por favor, sonreír en la comunicación, así funcionará, cerrad en ese momento esa libreta y dejad de tomar apuntes porque no son verdaderos expertos de comunicación. No significa que no tengamos que sonreír, pero significa que tenemos que saber cuáles son los momentos adecuados para generar esa conexión y esa empatía con la persona que estamos hablando a través de una sonrisa. Entonces, para mí es muy importante, al igual que daros algunos tips que pueden funcionar, quitar los mitos, ¿no? Sacarlos de la mesa de aquellos que sé que no tienen por qué funcionar y a veces van en contra del propio perfil o el rol que tiene la persona cuando comunica. Por tanto, sonrisas, no es necesario mantener una sonrisa durante toda la comunicación porque se nos tensan los más de 40 músculos que tenemos en el rostro para decir no soy capaz de soportar esta sonrisa. Una sonrisa puntual al principio de una conversación. Cuando quieres enfatizar una idea está bien, pero no es necesario más, ¿vale? ¿Cómo funcionan las microexpresiones? Microexpresiones significa que tenemos, hemos dicho, más de 40 músculos en la cara y cuando estamos sometidos a cierta tensión, que constantemente se nos somete a tensión, sobre todo cuando comunicamos, nos sale y emitimos una microexpresión que dura como menos de un segundo con alguna de las emociones que no siempre son positivas. Por ejemplo, asco, ira, desprecio, y son cosas que se nos escapan, que no controlamos y que además muchas veces ni siquiera somos conscientes que, que las estamos emitiendo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Intentar relajar todo ese conjunto de músculos. ¿Cómo relajo músculos? Nos miramos al espejo, levanto las cejas 5 segundos y las bajo. Lo repito 5 o 6 veces, parece una tontería, pero ya empiezas a relajar cierta musculatura que no has acostumbrado a relajar a lo largo del día. ¿Vale? Cuando relajamos esa musculatura es más fácil que no exploten esas microexpresiones en los momentos que no es necesario. Y por último, neutralidad consciente. Esto que parece que tiene una palabreja un poco raro, tampoco, tan solo significa que
Cuando estoy manteniendo una conversación y hemos dicho que no es necesario mantener esa sonrisa tensa, incómodo, ¿cómo debo mirar a la persona que tengo enfrente? Generalmente nos pasamos 6, 7, 8 horas seguidas trabajando, con 5, 6 reuniones seguidas durante horas, y yo cuando terminan las reuniones al final me quedo como así y acabamos frunciendo el ceño y estamos cansados y se nos nota cansados. Entonces, tenemos que aprender a recuperar una mirada más relajada, ser muy conscientes de cómo estamos utilizando las cejas, utilizando ejemplos como, por ejemplo, subir y levantar las cejas un par de veces para que se nos relaje esa zona que es un poquito más involuntaria de la cara, y la mandíbula relajada. Si conseguimos recordar cejas, mirada, mandíbula, vas a tener esa neutralidad en el rostro que no demuestra ni que estés cabreado, que a lo mejor simplemente estás concentrado, pero que puede transmitir algo que no queremos dentro de esa conversación. Entonces, expresión facial. 3 cosas. No es necesario sonreír todo el tiempo. Las microexpresiones pueden jugar en nuestra contra, así que cuidado, es necesario relajar el rostro, y la neutralidad consciente. Mirada, cejas y mandíbula relajada. Pasamos con el siguiente canal. Gestos. Para mí la gesticulación lo asocio principalmente con la calma, para crear ese grado de credibilidad, ese grado de confianza que estamos buscando en las personas con las que nos comunicamos. La gesticulación no puede transmitir ansiedad. Y aquí funciona bidireccionalmente entre con lo que está pasando en nuestro cerebro y cómo se está comportando nuestro cuerpo. Si yo sé que estoy tenso, porque me pone nervioso lo que voy a hacer a continuación, mis pensamientos van un poquito más rápido. Si mis pensamientos van más rápido, la forma en la que yo gesticulo y esa velocidad con la que utilizo las manos también es más rápida. Y eso retroalimenta la forma en la que me comunico, haciendo una espiral de la que a veces, según al punto al que lleguemos, es muy difícil salir. Pero esto es bidireccional. Eso significa que si en lugar de dejar que esa ansiedad o esos nervios que tenemos en la comunicación nos controlen, controlamos nosotros esos gestos y ralentizamos el ritmo con el que gesticulamos, también eso funciona hacia nuestro cerebro, calmando la ansiedad que a veces puede producir esa conversación, esa charla que tenemos después o esa exposición que tenemos en público y que sabemos que nos pone un poquito nerviosos. Y aquí voy a hablar indistintamente tanto de charlas públicas como de conversaciones de alto valor. Y en esas conversaciones de alto valor me refiero a cuando le digo a mi jefe que quiero que me suba el sueldo y que todavía no me lo ha subido en los últimos 3 años, pero que sé que me lo merezco. Cuando quiero defender cuáles son todos los logros que he conseguido en el último año, porque quiero que me ponga esa evaluación que me permite la promoción este año. Entonces, aunque sean charlas que no requieren una gran cantidad de gente enfrente, para mí tienen una gran carga emocional. Y eso, por supuesto, a todos nos pone nerviosos, porque no queremos fallar en ese punto en el que podemos mover la palanca de la partida de mi desarrollo hacia adelante o de sigo estancado. Entonces, volvemos a los gestos. Hemos pasado por la expresión facial, seguimos por los gestos y hemos dicho que es bidireccional, desde la velocidad que toman los gestos, pero también cómo gesticulamos. ¿A quién le ha pasado alguna vez que, como no sabe qué hacer con las manos, coge un boli o un lápiz? Algún boli veo por aquí también en alto. La gesticulación. Primero, ¿dónde ponemos las manos? Las manos en general debajo de los hombros, de la altura de los hombros y encima de la cadera. Tenemos aquí un espacio maravilloso donde emplear una gran cantidad y variedad de gestos distintos. Pero ¿qué tipo de gestos son los que debo hacer? Yo hay un tipo de gestos que llamo los gestos de mudanza. ¿Sabéis cuando todos os habéis mudado alguna vez, seguro? Cuando estáis de mudanza y cogéis una caja y la caja pesa y seguís intentando llegar a la mudanza y entonces se queda un gesto así, que es como si estuvierais cogiendo una caja. Y al final pasáis una conversación de media hora en el que la única gesticulación que habéis tenido es la gesticulación de la caja, en la que no se mueve. El gesto no está diciendo absolutamente nada. Por tanto, estamos perdiendo la oportunidad de que los gestos acompañen el mensaje que estamos diciendo. Y esto que parece una tontería es lo que hace que en lugar de llegar solo un mensaje verbal por un canal, te esté llegando por varios canales a la vez. Por tanto, si utilizamos los gestos en lugar de para gestionar esa ansiedad
que tenemos durante la conversación para acompañar el mensaje, dibujando lo que estoy contando, diciendo que quiero un crecimiento en mi desarrollo profesional, que hay 3 hitos de mi carrera de la que quiero comentar y poner sobre la mesa, entonces es cuando estamos ganando credibilidad en lo que estamos diciendo, porque estamos usando no solo un canal, sino varios canales para acompañar esa fuerza que queremos que se transmita. Muy bien. Tenemos 2 canales. Hemos hablado de expresión facial y hemos hablado de gestos. ¿Qué ocurre con nuestra postura? Pasamos como mínimo 8 horas. No creo que nadie de aquí se haya pasado hoy o la semana pasada menos de 8, pero 8, 9, 10, 11 horas delante de un ordenador. Nuestra postura, por supuesto, es algo más parecida a la de un pangolín, que es como la de un armadillo. Cuando nuestros hombros se echan hacia adelante, nuestra cabeza también se adelanta un poquito y nos recogemos porque estamos cómodos frente a nuestro portátil en esa postura recogida, y se parece más a esa que a una postura de Superman, que es esa postura de confianza, de seguridad en uno mismo. Entonces, es muy difícil que pasando 10 horas frente a un ordenador y contestando correos, emails y estudiando casos, podáis asumir automáticamente esa postura de confianza, fuerza y seguridad. No se puede porque nuestro cuerpo tiene memoria muscular. Y cuando nos vamos a levantar de la mesa porque nuestro jefe por fin dice, ahora tengo 5 minutos y voy a aprovechar ese café con él, yo ya voy con una memoria muscular de una postura recogida, de mi postura, lo que hemos llamado pangolín. Entonces, tenemos que hacer ejercicios y el primero de todos es para ser consciente de cómo cambio esa postura, cómo recupero una postura que a mí me genere confianza, repito, otra vez, credibilidad en el mensaje y en los argumentos que le voy a dar de por qué soy yo la que se merece ese nuevo proyecto que ahora mismo está sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer? Cosas muy sencillas, desde pasar un minuto con la espalda pegada a la pared para que simplemente se ponga recta y notemos la diferencia de cuando estábamos sentados, desde ponernos de pie, inspirar muy fuerte y cuando está completamente lleno de aire el tórax, dejar caer el aire y notar cómo los hombros se relajan y se están otra vez recuperando ese tono normal que deberían tener los hombros y no en el que están echados hacia adelante. Son ejercicios muy sencillos que podemos hacer en un segundito, justo antes de ir a esa reunión, justo antes de salir a hablar en público, y que nos permiten notar cuál es la diferencia de si damos un discurso todavía delante del ordenador o de si damos un discurso con esa nueva postura que, insisto, acompaña esa fuerza y esa credibilidad del mensaje. Eso es respecto a la apertura de nuestra postura. ¿Qué pasa con la dirección o lo que llamamos los cruces? Esto no funciona tanto si estamos sentados, pero si estamos de pie, es importante que nos dirijamos con todo el cuerpo hacia las personas con las que estamos hablando. Y esto que parece muy obvio, vayamos a diario. ¿Sabéis cuando estáis con un grupo de amigos, de conocidos, y estáis intentando iros de ese grupo, pero siguen diciendo algo y todo nuestro cuerpo se dirige hacia la puerta, pero cada 5 segundos volvemos de nuevo la mirada, la cara, porque siguen diciendo algo, hasta luego, hasta mañana, hasta la próxima, y tenemos que seguir volviendo? Nuestro cuerpo se dirige hacia un sitio, nuestra cara hacia otro. Esta situación es normal que ocurra eso, pero es que nos ocurre cuando damos discursos en público. Nos dirigimos con el cuerpo a una parte del discurso y nos dirigimos con la cara al otro. Y eso da la misma sensación que cuando estás intentando irte. Da la sensación que hay una parte del público a la que no te estás dirigiendo y le estás abandonando. Por tanto, merece la pena que cuando estamos de pie y tenemos que caminar por un escenario, por una sala, nos dirijamos con todo nuestro cuerpo, que quiere decir caderas, torso y cabeza, hacia la persona a la que me estoy, o hacia el grupo de personas hacia el que me estoy dirigiendo. Y si quiero cambiar la mirada, me moveré con todos esos, con el torso, con la cadera y con el rostro también hacia ese nuevo grupo de personas. Y con esto tenemos la postura. Esto no puedo evitar traerlo porque se ve de una forma muy práctica, esa postura que llamamos nuestra postura pangolín o la postura de seguridad, porque como decimos, cambia la forma en la que nos comportamos, nos movemos, también en cómo nos proyectamos hacia los demás. ¿Qué ocurre con nuestra voz? Con nuestra voz ocurre que pensamos que la única forma de cambiarla, de gestionarla, es o alzando mucho el tono o bajando mucho el volumen. ¿Qué otras formas tenemos de gestionar la voz?
Pausas no me vale porque está en la slide, no lo podría haber puesto, pero articularla me vale. Podemos articular la voz, que es cuando intentamos jugar con esa tonalidad que tiene la voz, un poquito más agudo. Estoy contando un mensaje quizá muy relevante y me tengo que ir a un tono más grave. Y no significa que las personas que tengan una voz más aguda no sean capaces de ser creíbles. Significa que todo el mundo puede jugar con esa entonación. Por tanto, al igual que jugamos con los ritmos, que se deben jugar con los ritmos, también tenemos que hacer lo mismo con esa entonación. ¿Y cómo lo hago, Paula? Yo no sé cómo se juega con la entonación. Abrís un libro y repetís la misma frase de 3 formas distintas, intentando empezar a trabajar la entonación. Esto es exactamente igual que en el gimnasio. Como me apunté al gimnasio justo antes de verano, hoy os voy a poner muchos ejemplos de gimnasio. Esto es exactamente igual. La primera vez que lo hagamos lo vamos a hacer mal. La segunda vez que lo hagamos nos sentiremos incómodos. La tercera vez que lo hagamos le diremos, ¿por qué el de al lado lo hace mejor que yo? A partir de la cuarta, de la quinta, nos empezaremos a encontrar cómodos. Y cuando ya lo empecemos a incorporar en nuestra rutina, entonces será cuando podamos subir de la pesa de 5 kilos a la pesa de 10 kilos. ¿Vale? Entonces, no sirve de nada ninguno de estos consejos si no los ponemos en práctica. Sirve como una tarde divertida, sirve como algo que me apunto en mi libreta y no vuelvo a abrir, o a leer, pero si no me pongo delante del espejo y me incomodo un poquito alguna vez hacer alguno de estos tips, por supuesto, seguiré utilizando la voz, igual que cuando recitaba el tema 7 del Código Civil. Entonces, intento hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido para decir todo lo que tengo en el cerebro, que no se me puede escapar ningún detalle, pero no estaré llegando a la persona a la que me estoy dirigiendo con toda la fuerza que realmente podríamos usar en ese mensaje. Así que voz, no se trata solo de volumen, hay que jugar con las entonaciones, al igual que con los ritmos, y tenemos que introducir pausas. ¿Por qué es tan importante introducir las pausas? Yo creo que cuando hacemos las clases de comunicación, el 80% de las recomendaciones que hago tiene que ver con pausas. Pero es que no somos capaces de aguantar la pausa. Se genera un vacío y a nuestro cerebro le incomodan los vacíos, necesita rellenar esos vacíos. Por tanto, cuando hay una conversación incómoda, siempre una conversación en la que se queda un silencio incómodo, siempre hay alguien que salta. Bueno, pero ¿y este verano qué tal? Por tercera vez. Entonces, como no nos gustan las pausas, cuando vamos a intentar utilizarlas en nuestra comunicación, sentimos que una pausa de 1 segundo se ha convertido en una pausa de 10, en una terrible pausa de 10 segundos. Pero no es tan mala y sobre todo no ha pasado tanto tiempo como creéis que ha pasado. Así que empezad a practicar, a ir introduciendo pausas poquito a poco y os empezaréis a encontrar cómodos con esa pausa, porque el que controla la pausa controla la atención de la gente. Hemos dicho que se queda el vacío, generamos tensión en las personas que nos están escuchando y cuando ya hemos generado esa tensión, entonces recogemos la atención. De nuevo, volviendo con nuestro mensaje, ¿no? Con ese mensaje final o con esa conclusión que tengamos. Pues hemos cerrado credibilidad. Hemos dicho que para la credibilidad vamos a utilizar todos los canales de comunicación no verbal que tenemos a nuestra disposición para que nos acompañen, para que nos generen esa imagen más confiable frente a las personas con las que hablamos. Y hemos hablado de expresión facial, de gestos, de posturas, de prosodia, es decir, de cómo usamos la voz. Y vamos a pasar al siguiente paso, que es la claridad. La claridad que cuando vosotros abogados habláis y os contáis sobre los casos y sobre cómo funciona, os entendéis perfectamente, significa que nuestro cliente final, es decir, una yo, generalmente no os entiende. Entonces, lo que para mí diferencia a un abogado que le es fácil desarrollarse profesionalmente porque se convierte en alguien memorable, es alguien que te convierte lo complejo en fácil. Es alguien al quien yo me dirijo con un problema y que poquito a poco a mí me explica en mi versión, en mi vocabulario, lo que realmente significa. Porque los abogados no sois solo abogados. Los abogados tenéis que hacer de Superman cuando os comunicáis con el resto, con ese aspecto de confianza, pero también tenéis que hacer de traductor, ¿no? Con los especialistas y con ese cliente para que entienda de una forma sencilla qué es lo que está ocurriendo. Porque generalmente cuando nos dirigimos a los abogados,
Nos dirigimos nerviosos, nos dirigimos porque tenemos un problema que nos preocupa o un problema que nos puede generar una pérdida importante en nuestra vida. Y por eso nos dirigimos a los abogados y en vuestra profesión es más importante que en ninguna el convertir todo eso complejo en algo entendible y fácil. Queridos traductores, ¿vale? Y si no lo hacéis, ¿qué ocurre? Y eso nos pasa cuando no entendemos, que no nos gusta. Sea lo que sea, no nos gusta. Y automáticamente ahí perdemos esa confianza, esa cercanía, esa conexión que tanto nos cuesta crear con la persona a la que nos dirigimos. ¿Cómo hacemos lo complejo fácil? Yo antes de estudiar psicología, yo era de ciencias, así que en algún momento pasé de la otra rama y a mí me encantan las ecuaciones, sobre todo porque se ve de una forma muy sencillita qué es lo que estamos intentando demostrar. Y para mí, el título tiene que contarte lo que va a ocurrir después. ¿Alguien conoce las pelis de Hitchcock? Las pelis de Hitchcock. Pájaros, ¿de qué va? No va de serpientes, va de pájaros. Vértigo, ¿de qué va? De vértigo, de un señor con vértigo. La ventana indiscreta, de un hombre mirando por una ventana. Serpientes en el avión. Esta no es de Hitchcock, pero también me vale. ¿Quién se atreve a decir de qué va serpientes en el avión? Efectivamente, el título nos tiene que explicar de una forma sencilla qué es lo que va a ocurrir después, ¿vale? No necesito que el título me genere tensión, necesito que un título sea descriptivo y tan fácil de recordar como un eslogan. El título es sencillo. ¿Qué ocurre con la parte de después? Con esa introducción y desarrollo, que alguna vez yo he visto algún trabajo de algún abogado que he dicho, ¿realmente son necesarias 45 páginas para explicar esto? Y automáticamente las paso corriendo hasta ver, bueno, pero ¿qué ha dicho el juez? ¿Finalmente tengo razón o no tengo razón? ¿No? ¿Qué ocurre con la parte de introducción y desarrollo si queremos que la gente se acuerde de ello? Cuando estuve en Perú, lo primero que hice fue trabajar con políticos. Y es muy divertido trabajar con políticos porque tienen que defender una idea, incluso a veces a pesar de que no crean en ella. Entonces, cuando hay algún tipo de crisis y los periodistas van a atacar a los políticos, tú al político le das un discurso. Le das un discurso, no de 45, pero sí puede que de 30 páginas para que se aprenda de memoria y sea capaz de contar qué es lo que ha ocurrido. Si el periodista es capaz de sacar al político del discurso con una pregunta y que pierda el hilo, el político tiene la tarde y la entrevista completamente ganada, que era lo que nosotros le enseñábamos a los políticos para contraatacar esta horrible estrategia que tienen los periodistas. Si tú tienes un discurso de 30 páginas o de 45 páginas e intentas aprendértelo todo de memoria, por supuesto, fallas. Ante cualquier momento que algo te saque de ese hilo conductor de tu discurso, es muy difícil volver. Pero ¿qué pasa si intentamos estructurar ese discurso? ¿Cómo damos el teléfono? Y por favor, no quiero señalar a alguien que me diga 6, 7, 8, 7. No, ¿cómo damos el teléfono? Hacemos agrupaciones de 2 y de 3 números. Es raro la persona que dice todos los números exactamente igual. No os fiéis si alguna vez os dan el teléfono de alguien así. Hacemos agrupaciones porque es sencillo recordar las cosas cuando hacemos en agrupaciones de 2 y de 3. Pues con el discurso ocurre exactamente lo mismo. Si gestionamos y estructuramos ese contenido de introducción y de desarrollo que hay en grupos pequeñitos, por mucho que yo me salga en cualquier momento del discurso, puedo volver a la idea principal, porque no estoy volviendo a un hilo conductor, estoy volviendo a un concepto. Y entonces es mucho más fácil que lo recuperemos. Pero lo difícil realmente viene ahora. Lo difícil viene en la conclusión. El título hemos dicho que es algo sencillo, rápido, descriptivo, introducción y desarrollo, es como cuando damos nuestro número de teléfono, pero la conclusión se trata de mantener a la gente con atención. Y esto es lo más difícil que nos podemos enfrentar. ¿Qué ocurre
Cuando nos presentamos a una audiencia, cuando estamos en una sesión, en una clase, que si hemos conseguido hacer un buen trabajo del título, despertamos la atención, todo el mundo quiere venir a una charla sobre comunicación estratégica, así que durante los primeros 5 minutos estabais todos mirando con atención. Pero ¿qué ocurre con la atención normalmente? Que va avanzando la sesión y la atención, por supuesto, cae. Pero ¿cómo podemos evitar esto? Con presentaciones eficaces. Y eso se hace manteniendo conclusiones intermedias a lo largo de nuestro discurso. Si utilizamos esa estructura, esos conceptos de los que hemos dividido ese desarrollo o el contenido que queremos contar y vamos resumiendo fácilmente al final de cada punto, la persona no tiene que esperar al final de la clase para saber qué me tengo que llevar de aquí, para saber qué es lo que tengo que recordar de la hora y media que has estado hablando. No, se lo voy a regalar, se lo voy a facilitar, porque recordamos que además de abogados, de Superman y de traductores, también vuestro trabajo es hacer las cosas sencillas. Así que para eso tenemos las conclusiones. Vamos dando conclusiones intermedias a lo largo de nuestro discurso y cuando llega al final, por supuesto, damos esa conclusión final. Por favor, que nadie haga lo de y para terminar, y entonces pasan 20 minutos de discurso más. Todo el mundo odia al que dice y para terminar y sigue hablando. Si vais a decir para terminar, terminad, porque entonces perdéis credibilidad con la persona que os está escuchando. Habéis captado su atención y le habéis engañado. ¿Vale? Conclusiones intermedias y conclusión final. Esto es aplicable a todos los casos. Os compartimos también la presentación porque tanto si lo estamos contando en charlas de temas de competencias que queramos desarrollar o bien cuando estemos exponiendo un caso, en los dos casos nos sirve, ¿vale? El tema de las conclusiones. Hemos dicho, y aquí va mi conclusión intermedia, que hablábamos de credibilidad para generar confianza, que teníamos canales de comunicación no verbal para reforzarlo. Hemos hablado de claridad y os he enseñado que además de abogados soy mucho más que abogados y ahora vamos a hablar de la última parte. ¿Qué nos hace diferentes? Esta parte es la más triste de toda la charla. Llevamos toda la vida intentando trabajar nuestro sentimiento de pertenencia y hoy 15 de septiembre, os digo que lo que realmente nos vale es diferenciarnos de todos los demás y volvernos únicos. Así que sí, vengo a cambiar un poquito esas claves. Tenemos que intentar diferenciarnos de todas las personas con las que estamos trabajando en ese momento, porque si nos tenemos que enfrentar a una competición en la que solo se elige uno, para una promoción, para una subida de sueldo, para un proyecto que es el que le va a dar visibilidad, no podemos ser exactamente igual que el de al lado. En España, si no recuerdo mal, creo que las universidades españolas regalaban al mercado 5.000 abogados nuevos cada año. 5.000 personas nuevas que salen con la misma formación que yo. Abogado. Pero ¿qué ocurre con el abogado que se especializa? Con el abogado que busca cursos de comunicación estratégica, con el abogado que aprende inglés y alemán, con el abogado que va un paso más allá que el resto de los compañeros. Ese abogado es el que se diferencia del resto y ese abogado es el que le permite que cuando hay un proyecto de algo específico me acuerdo de esa persona porque está aportando sobre la mesa algo diferencial. Por tanto, si hacéis algo, lo que sea, diferente, no tengáis miedo de publicarlo. Y aquí pasamos al siguiente punto, que es la visibilidad estratégica. No tengáis miedo de publicarlo, no tengáis miedo de compartirlo, porque no sabéis el día de mañana quién va a entrar en vuestro LinkedIn buscando quizá un especialista con 2 idiomas, quizá alguien que asistiera a una sesión específica de cómo hacer mentoring, quizá alguien que demuestre que ha trabajado con equipo y que trabaja bien con equipo. Entonces, cuenta mucho más de lo que parece el estar publicando qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos, porque también son puertas que vamos abriendo para conectar con las personas que nos están viendo. Y la narrativa, el último punto de nuestra memorabilidad. ¿A quién no le gusta una gran historia? Todos queremos que nuestra historia sea una gran historia. Pero si dejamos a los demás que cuenten nuestra historia, se van a ir a la primera parte
del punto anterior. Simplificamos, facilitamos, cuento esto de la forma más sencilla posible y paso al siguiente punto. Jamás dejéis que alguien cuente vuestra historia, porque no es lo mismo el dejé Price porque no me motivaba a trabajar los viernes por la tarde, que dejé la gran empresa para ayudar al pequeño empresario o ponerme cerca de los trabajadores para luchar por sus derechos. No es lo mismo. Por tanto, la forma en la que contamos las historias cuentan. Y esto va desde cómo construimos nuestro currículum, desde cómo es la frase de descripción que ponemos en LinkedIn, hasta cuando estamos pasando por una entrevista de selección y nos preguntan, ¿tú quién eres? No quieren saber que te llamas Laura, 28 años, y que eres abogado. Quieren saber quién es Laura. Y esa es la narrativa que tenemos que trabajar. Pues bien, esa narrativa que trabajamos lo enseñamos en el día a día de muchas formas diferentes, desde redes sociales hasta la conversación con un café. Tenemos a la izquierda a Hulk, que es marido, padre, actor, director, y luego tenemos al lado a Iron Man. Tú ya sabes quién soy. Entonces, esa actitud cada vez que nos definimos y que contamos quiénes somos, y esa misma actitud, no me refiero a soberbia, me refiero a cómo queremos que nos recuerden los demás y qué es lo que queremos transmitir con la historia que les compartimos. Y tenemos dos formas, qué mal, justamente cae en la rayita de la pantalla, pero yo os voy a contar lo que se ve en la pantalla, así que vuelvo a recuperar toda vuestra atención porque si no, no sirve lo que estás mirando para allá. ¿Cómo buscamos, cómo encontramos la forma de hacer que nos recuerden? Ahora que todos hemos vuelto de las vacaciones y estamos deseando preguntarle a cualquier persona que nos encontremos en el ascensor, ¿qué tal tus vacaciones? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? ¿Qué nos responden? Bien. ¿Y tú? Bien. Se acabó la conversación. Se ha muerto la conversación. Ya no hay un siguiente paso. Porque no hacemos preguntas siendo conscientes de cuál es el siguiente paso o qué es lo que realmente queremos saber de la persona que tenemos enfrente. Hacemos preguntas que son políticamente correctas, pero no hacemos preguntas estratégicas que nos sirvan para algo que haya detrás del qué tal bien y tú bien. Entonces, primer paso, no hagamos preguntas clásicas, cerradas. Vamos a intentar buscar una pregunta un poquito más abierta observando a la persona que tengo enfrente. Me encantan tus zapatillas. Ese color que llevas, creo que es una gran apuesta. ¿Cuándo pensaste en combinarlo así? O hay que observar a la persona que tienes enfrente para simplemente buscar cuál es esa pregunta abierta que me puede permitir tirar de ese hilo. Estas vacaciones me he ido a Italia con mis amigos. Ah, genial, Italia. Hey, Italia. Le puedes preguntar qué ciudad. Le puedes preguntar si es la primera vez que va a Italia. En verano se ha ido. Le puedes preguntar si le gusta viajar en verano, si le gusta viajar en invierno. Puedes compararlo con qué te ocurre a ti. Con sus amigos, le puedo hablar de cuando yo viajé con mis amigos, le puedo decir que en mi caso fue un desastre incluso y podemos llegar a generar un poquito más de cercanía. Es decir, vamos a intentar utilizar esas preguntas que me abren nuevos nichos de nuevas preguntas, no esas preguntas cerradas. Observación, preguntas con propósito y ir tirando de ese hilo que me permite hacer nuevas preguntas. Si yo tiro de ese hilo y sigo haciendo preguntas superfluas o superficiales, voy a seguir una conversación que se puede alargar hasta donde desea alargarla. Pero nosotros hemos asistido hoy a una sesión de comunicación estratégica y vamos a buscar qué hay detrás de esas preguntas hasta que lleguemos a cierta profundidad. Por tanto, las preguntas que hagamos no se pueden quedar en ese tipo de temas y poquito a poco podemos ir adentrándonos en por qué la persona que tenemos enfrente hace lo que hace y cómo hace lo que hace. Entonces, ese nivel de vulnerabilidad que estamos buscando en la persona que tenemos enfrente, cuando entramos en esa profundidad de preguntas, a veces solo es posible si nosotros también le damos esa información personal. ¿Esto qué significa? Significa que a mí me da vergüenza hablar en público, pero conozco a una persona de mi equipo que realmente se le da bien hablar en público. Oye, yo cuando empecé a hablar en público tenía miedo o no me encontraba del todo cómodo. ¿Cómo eran tus estrategias?
Entonces, cuando nosotros mostramos cierto nivel de vulnerabilidad, ojo, controlada, no se trata de un sincericidio, se trata de una reciprocidad, de poner el primer paso para que puedan contestar con otro. Entonces, en ese momento, cuando nosotros mostramos esa vulnerabilidad controlada, estamos poniendo algo encima de la mesa. Y cuando alguien pone algo encima de la mesa, la otra persona, a no ser que tenga un alto nivel de psicoticismo, tiende a responder y pone también algo sobre la mesa. Así se crea ese recorrido hacia las preguntas con un poquito más de profundidad que un ¿y tu fin de semana? Bien, gracias. Entonces, tenemos la oportunidad de aprovechar desde que nos presentamos hasta la forma en la que conversamos con los demás para generar una profundidad, una conexión, una cercanía. Cuando generamos ese tipo de conexión es cuando las personas nos recuerdan, porque ¿alguien recuerda cómo se hacían las integrales? ¿Alguien recuerda lo que eran las integrales? Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Pero alguien recuerda su primer beso? Entiendo que sí. No recordamos las cosas que no nos generan una emoción, tanto para bien como para mal, ¿eh? Y así luego se acaban creando los traumas. Pero vámonos en lo positivo. Las cosas que nos tocan nuestras emociones, y no me refiero a que sea un momento de trauma emocional cada vez que tenemos una conversación, pero sí que notas cierta profundidad con la persona con la que estás hablando, es el momento en el que recuerdas esa conversación. Y por tanto, de las 18 veces que yo he subido en el ascensor y que me han preguntado por mis vacaciones, yo solo recuerdo una, que fue la persona que fue capaz de articular la conversación hasta llegar a ese nivel de profundidad, en el que yo quise contar algo importante que me había pasado. Así que tenemos formas de ser confiables, de convertirnos en más creíbles, de cómo pasar de ser Clark Kent a Superman. Tenemos formas de convertirnos en auténticos traductores desde el derecho hacia el cliente que necesita entender vuestro trabajo, y tenemos formas de llegar a una profundidad en esa conexión. Por tanto, con esos tres inputs, con esas tres dimensiones, esas tres palancas, son las que se pueden activar para que el día de mañana, y cuando digo mañana realmente hay oportunidades cada día, que piensen en para quién es este proyecto, por qué esta persona se merece la mejor evaluación dentro del equipo, o por qué os animo a vosotros a día de hoy a que vayáis, quizá no mañana, pero la semana que viene a hablar con vuestro jefe de cuáles son vuestras revisiones salariales y de cómo funcionan, sabréis cómo enfrentarlo. Así que os animo a todos a que empecéis a poner en práctica alguno de los tips que hemos dicho. Todos tenemos un espejo en casa, así que no me vale lo de no tengo las herramientas necesarias. Y por supuesto que espero que sigáis practicando y que os sirva alguna de las cosas que hemos comentado hoy. Como no me habéis interrumpido mucho y a mí me gusta el debate, por favor, decidme que queda alguna pregunta, comentario o incluso decirme ya acabo de desarrollar mientras hablabas la estrategia con la que voy a venderle a mi jefe que las vacaciones del año que viene van a ser de una semana más. Preguntas. Sí. ¿Qué pasa si tenemos conciencia de que usamos muletillas? ¿Y cómo podemos ocupar esos espacios que necesitamos ocupar, esos silencios incómodos? Pues muchas gracias por la pregunta, porque es muy frecuente el uso de muletillas y es precisamente porque nos encontramos incómodos ante un espacio que no queremos gestionar. A mí me sirvió mucho grabarme. Grabarme es porque generalmente no somos conscientes que usamos muletillas, y el hecho de que seas consciente ya es un gran paso. Entonces, cuando te grabas, empiezas a ver en qué momento estás usando las muletillas y puedes practicar y practicar, practicar un mismo discurso hasta que dejes de utilizarla. Hay una forma un poquito más agresiva si tienes una persona de mucha confianza cerca, y es practicas un discurso delante de esa persona y le pides el favor de que cada vez que digas una muletilla te toque la mano, por ejemplo, o te saque un cartel y tienes que volver a repetir. Y entonces repites, 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 y como en el gimnasio, te prometo que acabarás cogiendo la pesa de 10 kilos.
¿Alguna otra pregunta? Si tuvieras que darnos un tip o un consejo, en caso de que, por ejemplo, estamos dando un discurso o defendiendo una tesis o en alguna situación así parecida y perdemos el hilo, ¿qué nos aconsejas hacer en ese momento? Cuando perdemos el hilo, yo creo que uno de los principales miedos es qué pensará la persona que tengo enfrente. Va a pensar que no soy capaz de terminar el discurso, que no controlo bien la materia, que no soy lo suficientemente profesional, cuando yo sé que soy la persona más experta y especialista en este tema, que llevo preparándome meses. Ahí no tienes que gestionar el cómo volver al discurso, tienes que gestionar cómo son tus emociones. Tienes que trabajar seguridad en ti mismo, porque si intentamos gestionar el vuelve rápido a la estructura del discurso, hemos dicho que lo dividimos en 3 conceptos, si me he perdido en el primero, paso al concepto segundo. Te vas a poner una tirita. Vas a ser capaz de continuar con el discurso y no pasa nada. Pero lo que hay que trabajar es por qué nos ocurre eso. Y eso nos ocurre por un miedo a qué dirán. Entonces, es muy importante trabajar ese autoconcepto que tenemos, esa seguridad sobre el tema que estamos trabajando, que sobre el tema sobre el que estamos hablando y, por supuesto, saber que no pasa absolutamente nada y que incluso los segundos que nos quedamos bloqueados, a nosotros se nos hacen años. Pensamos que ocurre tanto tiempo desde que nos quedamos callados y no es cierto, no pasa tanto tiempo. Incluso si estamos en un ambiente de confianza, no pasa nada por volver y decir, un momento, recuperas y sigues. Y eso te pasará una, dos veces, pero cuando sabes o notas que no se acaba el mundo después de quedar separado unos segundos, es cuando puedes seguir evolucionando y puedes generar o crear esos puentes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, estoy viendo por aquí, por aquí. A ver, yo trabajo mucho con particulares, ¿vale? Y hay veces que tocan clientes conflictivos, por decirlo de alguna manera, que no se callan, no te dejan terminar. Y yo he optado por distintas estrategias, o me callo, o hablo, o le doy el toque de, oye, porfa, déjame terminar una frase. ¿Tú qué recomiendas ahí? Sobre todo para que luego la relación con el cliente no sea tan cortante ni tan incómoda de, jolín, que le he tenido que llamar la atención. Es que nos convertimos en expertos después de ChatGPT y necesitamos demostraros todo lo que ChatGPT nos ha dicho. Vale, ese tipo de conversaciones creo que es muy importante no confundir cómo trabajamos la asertividad. Pensamos que la asertividad simplemente es ser sincero con la persona que tenemos enfrente. No, yo soy muy asertivo porque le he dicho a aquel... No, la asertividad es entender que yo puedo dar un mensaje con cierta firmeza sin que sea maleducado y sin que sea cortante. Cuando diferenciamos el cómo habla ese cliente y no se calla, me obliga a ser borde. No, no te equivoques, no te obliga a ser borde. Te obliga a echar los hombros ligeramente hacia atrás, poner la espalda recta y entonces con un tono de voz, con un volumen medio alto y la voz un poquito grave, entonces decir con firmeza, sin dejar que te interrumpa la frase. Si te interrumpe, la terminas hasta el final. No la cortes porque entonces vuelve a ganar esa confianza para volver a cortarte. Y ahí ya es difícil bajarlo. Entonces, terminas la frase con fuerza hasta el final. Un momento, por favor. Voy a terminar. Y continúas. Pero no permitas que te corte esa frase. Si cortas esa frase, entonces se genera un círculo que es muy difícil ya que esa persona no se crea en la autoridad de volver a hacerlo una vez más. En primer lugar, felicitaros a ambas por la ponencia, me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención también de la idea de las conclusiones intermedias, porque creo que pues eso es una buena idea para mantener la atención en lo que pueden ser charlas, discursos, conferencias, seminarios, pero no veo mucho cómo encuadrarla en lo que pueden ser juicios ordinarios o verbales en el ámbito civil, que es al que yo me dedico. Porque claro, en una estructura como puede ser juicios,
que es proposición de prueba, práctica de prueba y conclusiones finales, no veo muy bien cómo encuadrarla, porque claro, en las preguntas a los testigos, a los peritos, tú no puedes meter una conclusión. Entonces, no sé si se te ocurre cómo hacerlo en ese sentido. Como sabéis, yo no soy abogada y me pierdo un poco cuando habláis de temas tan técnicos, pero sí sé de comunicación. Y cuando pasas más de 5 minutos exponiendo algo, exponiendo unos hechos o exponiendo una clase, al final tú estás dando mucha información. Estoy segura de que si por lo menos pasan 5 minutos, no por supuesto en preguntas, las preguntas no puedes concluirlas ni resumirlas, ¿no? Pero si pasas un tiempo hablando de algo que ha ocurrido, estoy segura que como Hitchcock eres capaz de quedarte con una frase de lo que has contado en 5 minutos. Hay que saber dónde puedes resumir y dónde no. Preguntas no, testigos es muy Claro, pero difícil. eso solo se hace en los hechos probados, que es como la introducción, el título, el eslogan y en las conclusiones finales. Entonces no sé muy bien cómo podríamos meter lo que me ha encantado, que son esas conclusiones intermedias. No veo muy bien cómo hacerlo, ¿sabes? Que no fueran las preguntas. En las preguntas a mí me cuesta verlo porque son preguntas, es una frase, ¿no? No Claro, tienen más por desarrollo. por eso. Pero sin ese no es el hueco donde puedes meter conclusiones, aprovecha los huecos donde sí. Es decir, en las preguntas hago una pregunta, no voy a concluir con una pregunta. Una pregunta es, hemos dicho, la apertura de esos hilos que me permiten tirar para conocer qué está ocurriendo. Pero si tienes la fase que me has dicho de los hechos probados, igual ahí sí puedes. Igual en ese momento solo puedes incluirlo en esa fase de hechos probados y eso está bien. Pero si en el resto de fases no es un sitio que pasemos hablando más de 2, 3, 4 minutos, ahí no tiene sentido, porque tampoco tenemos tiempo de perder la atención de ese público. Al final, las conclusiones intermedias lo que nos permiten es que esa atención no se nos vaya demasiado. Y si esa atención, por cómo es la característica de la interacción, no se va, porque está cambiando la persona que está hablando, porque está cambiando la dinámica, porque estamos hablando de cosas completamente diferentes, porque son preguntas diferentes o a testigos diferentes, entonces no necesito el recurso de las conclusiones. Aquí es importante adaptar los recursos. Uno, hemos dicho al principio de la sesión, a con qué me encuentro cómodo yo, según cómo es mi perfil de comunicación, pero también, por supuesto, al contexto. El contexto siempre me va a definir qué hueco me deja y qué hueco no me deja. Entonces, esas conclusiones intermedias quizá va más en esa primera fase y tendremos que trabajar entonces en las siguientes fases esa conexión visual, esa postura y otros recursos que sí tenemos para adaptarlos. A vosotros. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco unida a la suya, pero en otra rama. O sea, yo quería saber, por ejemplo, en un juicio penal, al final la conclusión final que haces, el discurso es, en muchos casos, demasiado largo. Porque es así, los casos son largos, tochos así, es así. Entonces, los jueces al final están hartos de escucharnos. Bueno, a mí no, porque no he hecho ningún juicio, pero lo he visto. Y a mí me aburre a veces. Y no imagino a un juez que está escuchando un montón de juicios todos los días. Entonces, dentro de los tips que nos has dado, que me parecen súper importantes, yo querría saber como otro que no sea, por ejemplo, la mirada o la postura, porque es que hay veces que ni te miran. O sea, no es... Quiero decir, yo considero así porque es que lo he visto. Entonces el juez está, bueno, pues pasando el rato, tú estás hablando, intentando dar tu discurso lo mejor posible, pero es que ningún tip te sirve porque crees que no te está prestando atención, o sí, pero tú no lo sabes. Entonces, como para intentar que tú veas que sí que te está prestando atención, algún tip un poco más allá de todo lo que nos has dado. Aquí reconozco que me da mucha envidia los abogados estadounidenses, ¿eh? Que tienen esa capacidad de montar el show en cada uno de los juicios a los que se presentan, ¿no? Y que todos al final cuando pensamos en abogados automáticamente pensamos que las salas son así. Y dices, yo quiero ir un domingo por la tarde, cuando termine de comer, yo me iría a un juicio de ese tipo. Es cierto que no se presta tanta atención como se debe, pero
Y aquí voy a recuperar una parte porque no te voy a hablar ni de proxémica, que es el uso de las distancias, porque si no miran no se van a dar cuenta, no te voy a hablar de cómo utilizas el tiempo, te voy a recuperar uno, es la voz. Es la voz. Cuando una persona no te mira, te escucha. Se han perdido la atención a nivel de oído, realmente se han desconectado completamente del discurso. Tu responsabilidha es saber jugar lo suficientemente bien con la voz para generarle una tensión, un contraste que de repente diga, "Ah, ¿qué ha pasado?". ¿No? Y es ese momento en el que generas una pausa de tensión. Si el hombre o la mujer no se ha dado cuenta de esa pausa, entonces juegas con los contrastes, no solo de volumen, de ritmo, de tono, porque eso es lo que automáticamente hace que salga de la línea de desconexión en lo que está. Si no te mira, por supuesto, no sirve de nada la postura, no sirve de nada que respiremos, no sirve de nada incluso que le sonriamos, que pensamos que es lo que funciona cuando nada más funciona. La voz tiene mucha más fuerza de lo que pensamos que tiene. Y además no le prestamos atención. Yo sé que me has pedido un tip nuevo y yo, si queréis, cuando os comparta la presentación, os meto muchos más temas de canales no verbal, que no tengo ningún problema y además me encanta ese mundo, así que encantada de compartirlo. Pero sí os animo a recuperar la importancia que tiene la voz. Si os fijáis, hay algunos datos, lo llamaban el porcentaje de Meg Rabian, si no recuerdo mal, que decían que casi el 40% de lo que se nos queda es gracias al canal de prosodia, de cómo utilizamos la voz. Hablaba de qué porcentaje depende el canal verbal, de cuál el no verbal y de cuál el resto de canales. Era tan pequeñito lo del resto que la voz lo separaba incluso del resto de bloques, porque casi un 40% dependía de la voz, que recordaran, que captaran la atención, de ese impacto que generamos a través de la comunicación. Entonces, abre cualquier libro de esos que has deseado tirar, que no necesites, y en ese libro haz los contrastes de volumen. Empieza leyendo una frase en flojito y la siguiente frase un poquito más alto y la siguiente frase un poquito más alto y luego juega con ese contraste con el tono, un poquito más agudo, más grave, con ritmos también. Y cuando te empieces a encontrar cómoda con ellos, no voy a decir otra vez lo de la pesa de 10 kilos, lo prometo, pero cuando te empieces a encontrar cómoda con ellos, irás viendo que lo utilizas en el día a día de forma incluso natural. Y ahí es donde ha ganado. A vosotros. Por aquí. Si me dejas robarte un poquito más de tiempo, por favor. Nos hemos centrado mucho en lo oral, pero ¿tú qué recomendarías en el caso de que estemos en un hilo de emails un poco tenso? En plan, que está subiendo un poco la tensión y que no fluye la comunicación. A mí hay un concepto que me gusta mucho, especialmente cuando hablamos de pelea. Cuando la gente entra en conflicto y en temas de agresividad, creo que las emociones, el ego, la ira, te estás sacando del verdadero propósito que tenías inicialmente en esa conversación. Cuando los hilos de emails empiezan a escalarse, creo que perdemos mucho el foco de qué era lo que intentábamos resolver o preguntar o demostrar al principio de ese hilo de correos frente a lo que encontramos 58 correos después dentro de ese hilo. Entonces, a mí me gusta cortar. Me gusta cortar cuál es el hilo de correo y, como le decíamos a los políticos, volver al momento inicial. Si una persona se ha ido, se encuentra molesta, empezamos a poner ejemplos sobre la mesa de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que se está trabajando en ese momento, rediriges la conversación. Entiendo lo que me estás diciendo, por favor, necesito tu apoyo para y vuelves a ese hilo inicial. Por supuesto, con cierta empatía, entendiendo si la razón por la que no contesta directamente es una cuestión de ego, es una cuestión de que no tiene esa información y por tanto estarías atacando a esa falta de información y entendiendo por qué no contesta, es cuando podemos decir necesitamos tu ayuda para y la forma de resolverlo, acompañarla también de un plan B. Muchas veces generamos más ira de la que se merece un tema porque no le estamos dejando una salida digna a la persona con la que estamos discutiendo. Es mucho más fácil terminar una conversación diciendo, oye, te permito, te abro esta puerta para que salgamos sin agresividad y esta puerta es tuya, es tu salida y se la presenta, así le obligas a contestar. Entonces, cortando
volviendo a la pregunta inicial, y salida digna, siempre digna. Hola, mi nombre es Carla. Yo también un poco volviendo ahorita a lo escrito, quería preguntarte, por ejemplo, nos enfocamos muchísimo en la comunicación en vivo, más que todo la comunicación directa, pero cuando nos hablaste de simplificar lo complejo, de un título sencillo, de generar una historia, diste luego ya ejemplos de LinkedIn, de cómo comunicarlo en redes sociales. Y ahí te quería preguntar, porque creo que algo que estamos viendo es completamente lo contrario ya en redes sociales, que ya no estamos buscando un título sencillo, sino un título interesante que llame la atención. Ya no nos enfocamos en la conclusión, sino en la introducción que llame la atención, que capte que la gente se quede porque ya no leen hasta el final. Entonces, hay un poco como, bueno, si estás viendo como esa diferencia y cómo podemos adaptar esos consejos que nos diste o si lo debemos mantener tal y como nos dijiste también en redes sociales. Muchas gracias, y es un buen punto. Con la llegada de las redes sociales, al final dedicamos cada vez menos atención a leer lo que tenemos enfrente, nos aburrimos mucho más rápido. Esas conclusiones intermedias que necesitamos deben llegar incluso casi antes del título, porque pasamos rápido a la siguiente página, al siguiente perfil. Que sea sencillo no significa que no sea atractivo, y esta diferenciación para mí es diferente. Algo sencillo, algo rápido, algo ágil y fácil puede ser atractivo, puede ser provocativo para el público al que me dirijo. Entonces, no recomiendo jamás el olvidar hacer algo sencillo ni creer que es contrario al mundo del atractivo de la comunicación. Creo que podemos congeniar ambas partes y que el reto está precisamente ahí. Entonces, sí, a las dos, pero no olvidar ninguna, porque cuando intentamos ser provocativos con un público, a veces nos dejamos llevar contando tanto tipo de detalle que perdemos precisamente el objetivo inicial, que era ser provocativos. Así que hagámoslo sencillo y no nos olvidemos de todo el resto de características que puede tener un mensaje. Gracias. Creo que hay alguna pregunta online. Voy a ver si consigo sacarlas. Pues me alegro que haya preguntas, porque significa entonces que he conseguido recuperar vuestra atención en algún momento a lo largo de la sesión. Bueno, aprovechando en lo que Celia intenta sacarles preguntas, no sé. Ah, bueno, ya pudo. Escucha. Andrea nos pregunta, bueno, nos comenta que ella es muy expresiva y gesticula mucho y acompaña mucho con la cara y las manos siempre que habla. ¿Puede llegar a ser malo y distraer el discurso? Definitivamente sí, Andrea, ¿verdad? Perfecto. Definitivamente sí, Andrea. Es un problema cuando esa ansiedad que a veces sentimos ante una comunicación pública o una conversación importante que tenemos, deja que esa gesticulación domine lo que estamos haciendo. Era lo que comentábamos al principio cuando decimos que tenemos que trabajarlo de forma bidireccional. Si nuestro cerebro sabe que está nervioso y le dice a nuestro cuerpo que está nervioso, se va a mover más rápido porque se está preparando ante cualquier cosa que pueda surgir y su nivel de reacción debe ser rápido. Por tanto, los gestos son rápidos, gesticulamos más porque nos estamos preparando. Consejo, haz un esfuerzo consciente por ralentizar esos gestos. Y cuando aprendas a ralentizar esos gestos, entonces poco a poco irás ralentizando ese discurso. Tenemos suerte de poder hackear el cerebro. Y no todos lo saben. Perfecto, pues si no hay más preguntas, yo no puedo evitar cerrar la sesión de hoy de nuevo agradeciéndose este tiempo porque me encantan las sesiones presenciales en las que podemos veros a todos, pero también las sesiones en las que sabemos que estáis ahí porque además participáis con preguntas, así que muchísimas gracias por esta tarde, pero muchísimas gracias también a Celia y a Lican por celebrar este tipo de sesiones, porque si no fuera por ellos, para mí sería imposible poder compartir este ratito con vosotros, que creo
que son de valor para todos, tanto para vosotros como para mí, el poder estar hoy aquí. Así que muchas gracias a todos. Yo nada, simplemente Paula, darte las gracias. La verdad es que yo este tipo de charlas muchas veces las organizo pensando en las inquietudes, ¿no?, que puede tener la abogacía joven, pero es que yo soy una más del equipo, yo estaba ya en plan embobada de que bien habla esta chica. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y sobre todo por aterrizar conceptos tan complejos en pequeños tips que podemos implementar en nuestro día a día. Luego además quería daros las gracias a vosotros tanto por la participación como por la asistencia y recordaros o comentaros que la sección de iniciación profesional está totalmente abierta a cualquier otra sugerencia de, pues por ejemplo, ya he visto que comunicación en sala es un tema a lo mejor que puede ser interesante. Así que nada, simplemente deciros que la puerta está totalmente abierta para cualquier cosa con la que os podamos ayudar para poder seguir organizando charlas con tanto valor como la de Paula. Así que muchísimas gracias tanto a los que nos habéis seguido presencial como online.